Buen día. En este video vamos a explicar el procedimiento para elaborar una simulación utilizando el método de Monte Carlo para la toma de decisiones, y para esa simulación utilizaremos los datos que se monitorearon o tomaron de la empresa proyecto con respecto a sus tres productos. Recuerden que este modelo matemático permite formular el problema, permite solucionar el problema, permite hacer análisis de sensibilidad, y en este video vamos a hacer una simulación para la toma de decisiones utilizando esos datos de los tres productos, cada grupo con su empresa proyecto. Este video o estos datos que aparecen acá es algo que yo simulé para poder explicarles y que cada grupo lo aplique a los datos de su empresa proyecto. Recordemos que con este modelo lo que se pretende es determinar la producción de cada producto para maximizar las utilidades, y esto es aplicable a la competencia de implementar herramientas de optimización de recursos para el mejoramiento de procesos productivos. Entonces, esta fue la información monitoreada de la empresa, con la cual se calculó el costo total de cada producto y también se calculó la utilidad. Con estos datos se plantearon la función objetivo, se plantearon las restricciones, se encontró la producción y se encontró la utilidad máxima, y ahora estos mismos datos los vamos a utilizar para hacer una simulación que nos permita tomar decisiones sobre qué regla debemos implementar para la producción semanal. Adicionalmente a esos datos, pues es necesario de pronto eh, contar con una distribución de frecuencia. Yo acá pues voy a asumir la siguiente distribución de frecuencia. Voy a tomar como referencia 26 semanas de un semestre, y vamos a suponer que en 5 de esas 26 semanas la demanda o las ventas del producto fueron de 135 unidades. En 8 de esas 26 semanas las ventas o demanda fueron de 145 unidades. eh, Durante 6 semanas de esas 26, las ventas fueron de 155 unidades, y durante 7 semanas de esas 26, eh, las ventas fueron de 165 unidades. Esta sería la distribución de frecuencia que me va a servir como base para estimar la demanda utilizando números aleatorios, utilizando probabilidades, y tomar la decisión sobre dos reglas que se pueden llegar a implementar para la producción semanal. La primera regla dice que para la producción de la semana siguiente se debe tener en cuenta o se debe producir las ventas de la semana anterior, y con eso se calculará la utilidad promedio semanal. La segunda regla dice que para la producción de la semana siguiente, o mejor que para todas las semanas, se debe producir el promedio ponderado de las ventas semanales, y con esta regla también se calculará la utilidad promedio semanal, y se comparan las dos utilidades promedio semanales, la encontrada con la regla 1, la encontrada con la regla 2, y la que mayor utilidad de esa será la regla que se implanta para producir. Vamos a trabajar de la información de los tres productos, vamos a trabajar el primer producto. eh, pero antes de tomar los datos del primer producto, vamos a procesar la información relativa a las probabilidades
y a los números aleatorios. Entonces acá vamos a calcular la frecuencia relativa, que también se le denomina probabilidad, y para calcular esa frecuencia relativa se toma cada frecuencia y se divide entre el total de frecuencias, se fija con la tecla F4, Enter, y entonces esto nos da la probabilidad. Lo que quiere decir acá es que existe un 19% de probabilidad de que se repita el evento en que en 5 semanas se venden 135 unidades. Acá que se repita es el 31% de probabilidad de que en 8 semanas se vendan 145, o mejor, que se repita ese evento. Aquí existe una probabilidad del 23% de que en 6 de las 26 semanas se repitan unas ventas de 155 unidades y así sucesivamente. Teniendo la frecuencia relativa, entonces calculamos la frecuencia acumulada. El primer acumulado es de 0,19, el segundo acumulado será de 0,19 más 0,31, y ya al arrastrar el siguiente acumulado será 0,50 más 0,23 y el siguiente acumulado será 0,73 más 0,27. Y vamos a trabajar con números aleatorios. Vamos a trabajar con 100 números aleatorios y esos 100 números aleatorios los agruparemos en varios intervalos, de tal manera que cada intervalo va a tener un límite inferior y va a tener un límite superior. Entonces, el límite inferior para los intervalos, el primero sería 0. El segundo límite inferior para el segundo intervalo lo calculamos de la siguiente manera: 0,19 lo multiplicamos por 100, y este valor lo redondeamos con 0 decimales. Entonces le decimos redondear, punto y coma, 0 decimales, cerramos, enter, y entonces nos da que el límite inferior del segundo intervalo es 19. El límite inferior del tercer intervalo es 50 y así sucesivamente. Ya tenemos los límites inferiores de los intervalos de números aleatorios. Ahora vamos a calcular el límite superior y el límite superior va a ser 19 menos 1, entonces me da 18, y arrastramos. Entonces el primer intervalo de números aleatorios quedó entre 0 y 18. El segundo intervalo quedó entre 19 y 49. El siguiente intervalo quedó entre 50 y 72. Y el último intervalo quedó entre 73 y 99. Entonces, estos números aleatorios nos ayudarán para determinar la demanda, también para determinar las ventas reales y también para determinar la producción. Entonces, vamos a trabajar con los datos del primer producto. El primer producto, ya en evidencias anteriores se había determinado, bueno, cada cual lo hizo con su producto. El costo total del yogur, de un litro de yogur, es de 7.000. Acá podemos sumarle a esto la utilidad que nos deja cada litro, porque esa utilidad también la calculamos. Esa utilidad es 2.450. Entonces, si este es el costo y esta es la utilidad que queremos obtener y sumamos eso, se obtiene el precio de venta. Entonces, el precio de venta del litro. Y también un dato que nos va a ser muy útil es la demanda promedio ponderado de la distribución de frecuencias. Y entonces esa demanda promedio ponderado
será igual a la demanda por la probabilidad, que es 0,19, más la segunda demanda por la probabilidad, más la siguiente demanda por la probabilidad, más la siguiente demanda por la probabilidad, y entonces eso nos da una demanda promedio ponderado de 150. La podemos redondear con 0 decimales, entonces aquí le decimos redondear, redondear, un momentico, tomo la fórmula redondear, acá está la fórmula redondear con 0 decimales, punto y coma, 0 decimales, y entonces nos da una demanda promedio ponderada de 151. Ahora sí, teniendo ya la distribución de frecuencia para 26 semanas, vamos a hacer la simulación para 52 semanas, que sería el equivalente a un año. Entonces empezamos de la semana 0, semana 1, seleccionamos los datos y arrastramos. Seleccionamos los datos y arrastramos. Y aquí vamos a determinar los números aleatorios. Entonces, para la determinación de los números aleatorios, utilizamos la fórmula que trae Excel, que se llama aleatorio entre 0 y 99. Vamos a utilizar 100 números aleatorios, y esos 100 números aleatorios van a estar entre 0 y 19. Arrastramos los números aleatorios para las 52 semanas, y estos números aleatorios van a ir cambiando a medida que yo ejecuto operaciones o que piso la tecla F9. Los números aleatorios van cambiando. Con la ayuda de estos números aleatorios determinamos la demanda semanal. Para la demanda semanal utilizamos la fórmula buscar, y lo que le decimos es que nos busque este número aleatorio en los intervalos de los números aleatorios. Entonces, estos son los intervalos de los números aleatorios. Entonces, lo que le estoy pidiendo es que me busque el 21, a cuál intervalo de estos pertenece. Fijo esos intervalos con la tecla F4, punto y coma, y una vez que esta fórmula buscar logre ubicarme el número 21 en esos intervalos, entonces le digo que me escriba la producción, y para que me escriba la producción tomo esta matriz y también la fijo con la tecla F4, cierro paréntesis, enter, y entonces me está generando una demanda semanal de 155. Vamos a explicarlo. Lo que se buscó fue el número 59. El número 59 está en este intervalo entre 50 y 72. Entonces la demanda que corresponde es la que está en esa línea, que es 155. Por eso se escribió aquí 155. Si miramos otra, este número aleatorio que es 26, 26 estaría en intervalo y la demanda correspondiente sería 145. Entonces, de esa manera hallamos la demanda semanal y arrastramos. Hallamos la demanda semanal y arrastramos. Centramos los números y ahora
vamos a determinar la producción. La producción está determinada por las reglas. Las reglas dicen que la primera regla dice que la producción para la semana siguiente deben ser la demanda o las ventas de la semana anterior. Estas son las ventas o la demanda, estas son las ventas o la demanda y esta es la producción. Y como dice que la demanda debe ser, perdón, la producción deben ser las ventas o demanda de la semana anterior, entonces para la semana 1 tendríamos que las ventas anteriores estarían aquí en cero. Ese es un dato del que no disponemos. Por lo tanto, podemos partir de cualquiera de estos datos que tomemos. Podríamos colocar cualquiera de estos datos, 135, 145, 155, 165 o cualquier valor que esté dentro del intervalo de 135 y 165. Yo recomiendo colocar como ese primer dato asumido que correspondería al dato de la semana anterior y que nos determinaría la producción de la semana 1. Recomiendo tomar como ese dato el promedio ponderado. Entonces, hemos tomado como dato de la semana 0, 151, y entonces la producción de la semana 1 va a ser la demanda de la semana anterior. Por lo tanto, copiamos el dato acá. 151 fue la demanda anterior, de tal manera que la producción para la primera semana será 151 y arrastramos, y de esta manera estamos produciendo la demanda de la semana anterior. Para la semana siguiente estamos produciendo la demanda de la semana anterior. Aquí la producción fue de 165 para la semana 3 y la demanda de la semana anterior fue 165. Entonces estamos produciendo las ventas o demanda de la semana anterior. Vamos a determinar las ventas semanales. Para determinar las ventas semanales debemos tomar el menor valor entre la demanda semanal y la producción. Para eso programamos un condicional que diga si este valor que corresponde a la demanda es menor que la producción, punto y coma, entonces escríbame la demanda. De lo contrario, punto y coma, escríbame las ventas. Las ventas las tengo acá en esta casilla que me quedó tapada. Entonces coloco acá y subo con la tecla de desplazamiento y ya la tomé. Entonces lo que me está diciendo es, si C158, que es la demanda, es menor que D158, que es la producción, entonces escríbame la demanda. De lo contrario, escríbame la producción. Cierro, enter y arrastro. Y entonces lo que está haciendo esta fórmula es que me está produciendo o me está tomando el menor valor de estos dos. Siempre el menor valor de estos dos. El menor valor de estos dos. Arrastro para que podamos analizar menor y siempre va a tomar el menor valor. Aquí el menor valor es 135 contra 145, tomó 135. Y esa fórmula lo que va a hacer es que me toma el menor valor, entre la demanda y la producción. Vamos a determinar la utilidad. Para determinar la utilidad, entonces calculamos el ingreso por venta. Las unidades vendidas fueron estas. Cada unidad se vendió a 9.450, es el precio de venta. Lo fijo con la tecla F4. Eso me da el ingreso de la venta de 151 unidades.
y a eso le resto el costo de producción de esas 151 unidades. Entonces tomo las ventas de 151 unidades y la multiplico por el costo y fijo el costo de producción con la tecla F4 y arrastro, y entonces eso está dando una utilidad de 355.000 y arrastro. Esa es la utilidad. Y eh, ahora debemos calcular el inventario. ¿Cuándo queda inventario? Inventario queda cuando la producción, las unidades producidas son mayor que las unidades vendidas. Cuando las unidades producidas son iguales a las unidades vendidas, no quedará inventario. Y en ningún momento pues las ventas podrán ser mayores a la producción. Entonces las únicas opciones que hay es que la producción sea mayor que la venta o que la producción sea igual a la venta, y podríamos programar un condicional que nos permita resolver la situación. Entonces sí, le digo sí y tomo la producción 151. Si la producción es mayor que las ventas, entonces punto y coma de la producción, résteme las ventas. Pero si eso no sucede, punto y coma, escríbame 0. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que si la producción es mayor que las ventas, va a quedar un inventario. Si la producción es igual a las ventas, no hay inventario. Serían las dos situaciones que se pueden presentar y eso me la resuelve ese condicional. Entonces podemos observar que las ventas fueron de 145, mientras que la producción fue de 151, entonces quedaron 6 unidades y arrastramos. Y como estamos trabajando con números aleatorios y con probabilidades, cada vez que pisemos la tecla F9, esto va a cambiar. Observen. Analicemos aquí otra vez F9, otra vez F9 y analicemos el caso. Aquí, por ejemplo, quedó un inventario de 20 porque las ventas fueron 145 y la producción fue 20. Este inventario hay que valorarlo, pero este inventario se valora a precio de costo. El precio de costo es 7.000 y el precio de venta es 9.450. Entonces vamos a valorar el inventario a precio de costo. Serían 6 unidades por el precio de costo, que sería 7.000. Lo fijo con la tecla F4 y arrastramos. Listo. Y entonces ya hemos determinado el valor del inventario. Acá sobraron 20 unidades porque la producción fue de 165 y las ventas fueron de 145. Sobraron 20 unidades y cada unidad de esas las valoramos a precio de costo, que es 7.000. Entonces 20 por 7.000 da 140.000. Y a medida que cambian los números aleatorios, pues van cambiando todas esas cifras. Y ya terminamos los cálculos con la primera regla, y lo que nos interesa básicamente es la utilidad promedio. Entonces, en esta columna que es la F, tenemos la utilidad promedio. Entonces voy a sumar, le digo igual suma, tomo suma e indico todos los valores de la utilidad que me debe sumar desde el periodo 1. Estos serían todos los valores que me va a sumar desde el periodo
1, cierro paréntesis, enter, y entonces me quedó la suma desde la fila 158, que es el periodo 1, hasta la 209, que es el periodo 52. Entonces me quedó la sumatoria de 52 utilidades. Acá tenemos el número de datos, ya sabemos que son 52 semanas, pero si lo queremos calcular con fórmula, se puede utilizar la fórmula contar, y entonces señalo todos los datos desde la semana 1 hasta la última semana, y entonces eso me va a dar un resultado, pues obviamente ya sabemos que es de 52 semanas, y la utilidad promedio en este caso va a ser igual a la suma de la demanda dividido entre el número de datos, y eso me da una utilidad promedio de 357.888. Esa utilidad promedio calculada con la regla 1 la escribo acá igual, y voy y la traigo, es esta utilidad, enter, y entonces ya obtengo la utilidad que me generó al al ordenar la producción teniendo en cuenta la regla 1. Entonces ahora vamos a calcular la utilidad promedio teniendo en cuenta la regla 2. En la regla 2 nos dice que lo que debemos hacer es producir todas las semanas el promedio ponderado es este, lo fijo con la tecla F4 y arrastro. Entonces este será el promedio ponderado. Ese es el promedio ponderado. Todas las semanas vamos a producir lo mismo y vamos a calcular las ventas. Para calcular las ventas, entonces debemos tener en cuenta la producción, que será este número. Le voy a poner otro colorcito para no equivocarme. Será este número, la producción y la demanda. Debemos tener en cuenta esos dos valores, la producción y la demanda, y las ventas corresponderá al menor valor de los dos. Entonces aquí voy a programar un condicional y le digo si la demanda, que es esta, es menor que la producción, punto y coma. Entonces escríbame el valor de la demanda. De lo contrario, punto y coma. Entonces escríbame el valor de la producción. Cerramos, enter, y entonces me debe escribir el menor valor entre los dos. 151, 155, me escribió 151. Arrastremos. Aquí es 151 contra 155. Acá es 145 contra 145, son iguales. Acá es 145 contra 151 contra 145, escribe el menor. En otras palabras, este condicional que yo programé acá me escribe el menor valor de la producción de la columna I comparado con la demanda de la columna C, y arrastro. Listo. Y vamos a centrar este valor. Y vamos a calcular la utilidad. Entonces la utilidad la vamos a calcular como el ingreso menos los costos. Entonces se vendieron 151 unidades multiplicado por el precio de venta, y eso lo fijo con la tecla F4, y a eso le resto el costo de las unidades vendidas, que fueron 151 valoradas a precio de costo, que fue 7.000. Lo fijo con la tecla F4 y arrastro. Entonces esa será la utilidad semanal
y arrastramos. Esa será la utilidad semanal. Y como acá ya tengo las fórmulas, no necesito volverlas a calcular, sino que la copio y entonces me calcula la utilidad promedio con la regla 2. Entonces observen que acá con la regla 1 la utilidad promedio de las 52 semanas es 348,465 y con la regla 2 es 353. Esta utilidad promedio de la regla 2 la paso acá igual, la copio y entonces ya tengo las dos utilidades. En este momento, con la regla 1 tendríamos una utilidad de 355,250 y con la regla 2 de 356,851. Si pisamos la tecla F9, se empiezan a generar los cambios. 353 contra 358, 350 contra 355, 352 contra 357. Y acá podemos calcular la demanda promedio semanal. La demanda promedio semanal será este dato de acá, que no lo he calculado, lo tomo de una vez y vamos a calcularlo. Entonces acá esto será igual a suma y tomo la suma de todos los datos desde el periodo 1, que serían estos. Cierro paréntesis y entonces eso me da la sumatoria. Ya dijimos que el número de datos son 52, pero si lo queremos calcular, lo podemos hacer con la fórmula contar. Entonces tomamos los datos, 52, y calculamos el promedio dividiendo este valor entre 52 y entonces la demanda promedio es de 150,96. Ya la habíamos copiado acá, la volvemos a copiar, sin embargo, 150, la demanda promedio es 150,96, pero al cambiar los números aleatorios cambian. Entonces esa demanda se puede comparar con esta demanda. Aquí solamente nosotros tomamos 52 semanas. Entre más datos se tomen, más se acerca este valor a 151. Si yo, por ejemplo, en lugar de tomar 52 datos, como los tomé aquí, hubiera tomado 10.000, es probable que todas las veces este valor me dé exactamente igual a 151. Entre más datos se tomen, más precisión hay en la demanda. Ahora vamos a calcular acá las unidades de inventario y decimos igual si la producción, que en este caso es esta, es mayor que las ventas, punto y coma. Entonces de la producción, résteme las ventas. Y si eso no sucede, punto y coma, escríbame 0 y arrastro. Y lo obtengo. Listo. Entonces acá la producción, las ventas fueron de 135 y la producción fue de 151, quedaron en inventario 16. 135 y 151 quedaron en inventario 16. 145 y 151 quedaron en inventario 6. Y acá vamos a valorar este inventario y ese inventario se valora a precio de costo, entonces serían 16 unidades multiplicadas por el precio de costo, que es 7.000, o sea, lo que nos costó producirlo. Lo fijamos con la tecla F4 y arrastramos. Y ya tenemos calculado el valor del inventario. Nos falta calcular el promedio
Entonces, igual, suma el promedio semanal. Tomo todos los valores desde el dato 1, arrastro, cierro paréntesis, enter. El número de datos es el mismo, de tal manera que lo puedo determinar con la fórmula contar o lo copio de acá y divido, y eso será el promedio del valor de inventarios promedio, el valor promedio de los inventarios semanal. Dividido entre 252 me da un promedio de 39.000. Como estas fórmulas ya las tengo acá, las pego acá y entonces me da el promedio del inventario con la regla 2. Esos valores los llevo acá. Valor promedio del inventario con la regla 1, que sería este. Y ahora llevamos el valor promedio de la regla 2, que sería este. Regla 2, 32.307. Y ya de esta manera hemos terminado los cálculos y lo que hemos hecho es una simulación con el método de Monte Carlo, tomando datos de la empresa relacionados con los costos de producción de los tres productos. Esa fue la información que se monitoreó para poder hacer esta simulación y poder determinar cuál es la regla que vamos a implantar para la producción, y la regla que implantaremos para la producción es la que dé mayor utilidad. Entonces, si pisamos la tecla F9, vamos a ver aquí en esta parte, vamos a ver el valor de las utilidades. Si empiezo a pisar F9, entonces tenemos 354 contra 356, 359 contra 362, 356 contra 357 y así sucesivamente. Acá podemos programar un condicional que me informe cuál es la regla que debo implementar. Para que no se me tape, voy a colocar aquí el cursor en la barra de fórmulas y le digo igual, cito el condicional sí y le digo, si este valor es mayor que este valor, punto y coma, entonces abro comillas, entonces escríbame regla 2. Regla 2, cierro comillas, punto y coma. De lo contrario, abro comillas y le digo escríbame regla 1. Y cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces ahí me está seleccionando la regla 2 porque en este la regla 1 porque en este momento me está dando más alta la utilidad de la regla 1, 365 contra 362, pero la que se debe implementar es la que mayor número de veces aparezca. Entonces para eso utilizo la tecla F9. F9 me da regla 2, F9, F9 regla 2, 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 F9, 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 F9 y ahí me dio regla 1. F9 regla 2, F9, F9 regla 2, F9 regla 2, F9 regla 2, F9 regla 2. Entonces, como podrán ver, la mayoría de veces la regla que da para implementar o que da mayor utilidad promedio es la regla 2. Entonces, esa será la regla que implementemos para la producción. Lo que quiere decir que en cada semana produciremos la demanda promedio que dio la distribución de frecuencias. Y la otra regla era que en la semana siguiente producíamos la demanda de la
en la semana siguiente producíamos las ventas de la semana anterior o la demanda de la semana anterior, pero con esta regla da menor utilidad, por lo tanto la regla que se implementa es la regla 2, producir todas semanas la producción promedio. Y de esta manera, pues hemos utilizado los datos que se monitorearon para maximizar las utilidades de los tres productos de la empresa y aplicamos el método de las simulaciones de Monte Carlo para tomar decisiones acerca de cuál es la regla que vamos a implementar. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.